Bienvenidos a un nuevo video en mi canal. En este video voy a compartirles un poco, a raíz de que estamos en medio de las Olimpiadas, los Juegos Olímpicos, poder hablar un poco de la astrología de Simone Biles, su carta, cómo podemos analizar, utilizando la astrología, el curso de su historia en los Juegos Olímpicos y cómo realmente la astrología nos ayuda a contar esa historia. Y de una vez estamos practicando bastantes técnicas que me gustaría también mostrar en este canal. Entonces, realmente, bueno, mi inspiración detrás de este video es poder utilizar el ejemplo de alguien que ahorita tenemos muy presente, que obviamente está en las noticias, está logrando cosas increíbles. Es la gimnasta más increíble, más talentosa, más dedicada que hemos tenido y que creo que ha existido. Y realmente utilizar la astrología como una herramienta para analizar también su vida es definitivamente, en mi opinión, una manera de honrarla y demostrarle obviamente, esa admiración que le tenemos. Entonces, esto lo hago desde un punto de vista de que creo que utilizando ejemplos es una excelente manera de aprender sobre la astrología. Definitivamente no lo hago con afán de meterme demasiado en su vida o intrometerme o lo que sea. Entonces espero que tomen este video como algo educativo. Y sin más, empecemos a ver su carta y analicemos qué podemos ver desde la astrología. Para comenzar, me gustaría hablar un poco de su carta astral y explicarles básicamente de dónde sacamos esta información y cómo los astrólogos tenemos esta información, estos datos del nacimiento de diferentes personas. Usualmente utilizamos la base de datos que existe en astro.com, donde usualmente para personas muy famosas hay un registro de cada persona y cada carta, o básicamente la información, la fuente de la que salió, sus datos de nacimiento, en particular la hora, viene con un rating. El rating más alto es cuando una carta es AA, es decir, sabemos con confianza de que la fuente de la hora de nacimiento es viable, es de confiar. Y este es el caso, por dicha, de Simone Biles. Entonces, de ahí que sabemos que ella nace el 14 de marzo de 1997, específicamente a las 6 de la mañana, 6:02 de la mañana, en Columbus, en Ohio. Y su carta, y ahorita la voy a poner aquí para que la vayamos viendo, ella tiene ascendente Piscis. Vemos en particular en esta carta, y tal vez lo primero que nos llamaría la atención, son varios planetas que tiene en Piscis. Usualmente cuando hay muchos planetas en esa casa 1, en el ascendente, realmente llegan a demostrar o son muy característicos de esa persona. Y en este caso, con Venus ahí, el Sol y Mercurio, usualmente notaríamos que es una persona que trae por delante las características de esos tres planetas. De Venus, esa parte artística, esa parte de conectar con las personas, de inspirar a los demás también y buscar la armonía. Del Sol, esa capacidad para brillar, para tener un rol de liderazgo, para ser vista y estar en el ojo público. Y con Mercurio, es curioso, cuando estaba haciendo este análisis pensando en ella siendo gimnasta y como la gimnasia es muy de Mercurio, en el sentido de que Mercurio obviamente es el mensajero del zodiaco, de los planetas, y nos habla definitivamente usualmente de movimientos de un lado a otro, de cosas muy dinámicas. Entonces por ahí lo vemos también, pero también obviamente con Mercurio hablamos de esa capacidad de comunicación y demás. Que es muy curioso, y mientras estaba analizando esto, quería hacer alusión a una conferencia que hizo Austin Coppock, el astrólogo, en la conferencia de Norwalk, me parece 2020 y algo, no recuerdo exactamente en qué año la dio, pero él hizo su conferencia sobre la combinación de tres planetas. Y con base en el astrólogo de la antigüedad, Vettius Valens, que decía él sobre estas combinaciones de tres planetas. En el caso de la combinación de Venus, el Sol y Mercurio, Valens decía que realmente son personas usualmente destacadas, tienen bastante honra o reciben bastante honra y son de un alto estatus. Entonces aquí todo esto, ¿verdad? Check, va teniendo mucho sentido con Simone Biles.
que es otra cosa muy característica que menciona Austin Coppock en esa conferencia, que usualmente las personas con esta combinación de 3 planetas llegan a ser personas que son muy queridas por los demás. Es una combinación que es muy buena para adquirir conocimiento y recibir reconocimiento en el arte. Entonces, desde ahí ya estamos viendo definitivamente esas características de Simone Biles. Todo esto sucede en el signo de Piscis. Entonces, esa cualidad de Piscis que es muy fácil de conectar con los demás, esa parte bastante emocional de Piscis. Piscis siendo un signo que es muy, muy expansivo, definitivamente nos da a conocer esas características y por ahí es muy importante. Que es algo muy curioso de esta carta y cuando la vemos ahí toda, notamos esta polaridad que existe entre todos estos planetas en Piscis que están en oposición con Marte en Virgo. Entonces, de Marte en Virgo sacamos características como una atención a los detalles muy buena, una persona que en su acción o en su accionar va a ponerle mucha atención a los detalles y a tener esa capacidad de perfeccionismo para definir exactamente qué hay que mejorar. Entonces, creo que de nuevo va teniendo mucho sentido. ¿Qué es muy curioso sobre Marte en esta carta? Uno, que está sí ahí en Virgo, pero adicionalmente que está con el nodo norte. Esta combinación del nodo norte, el nodo norte usualmente intensifica cualquier planeta en el que está, le agrega muchísimo deseo, un deseo de comerse al mundo, es una frase muy usual que le asociamos al nodo norte. El nodo norte también agrega mucha intensidad a participar en el mundo. Entonces, otra vez tenemos ahí esa combinación muy buena en el sentido de que le da mucho poder a Marte y no es de extrañar que es una atleta tan disciplinada, que es tan buena en lo que hace, que literalmente nadie se compara a lo que ella está haciendo, porque esa capacidad de accionar, de la que nos hablaría Marte, tiene ahí ese poder agregado del nodo norte. Entonces, por ahí es muy interesante. ¿Qué es lo otro? Que si vemos ahí en la carta, Marte está retrógrado. Entonces, usualmente en Marte retrógrado vemos esa capacidad de ir hacia atrás, eh, tal vez no literalmente como en la gimnasia, pero creo que no es de extrañar ahí. Pero siempre las retrogradaciones nos pueden hablar de una capacidad de tal vez ir atrás y revisar cosas que he hecho en el pasado para mejorarlas o para tener algún tipo de accionar distinto. Entonces creo que ahí estamos viendo esa capacidad y definitivamente ese Marte retrógrado puede llegar a ayudar a tener una perspectiva de por qué es que quiero lo que quiero. Y creo que Mercurio retrógrado, aunque a veces nos habla de una energía que no es constante, que a veces puedo optar con esta energía y a veces no, es interesante el poder que tiene o esa capacidad entonces de hacer las cosas de una manera distinta y ser muy exitosa por eso, por esa manera distinta de hacer las cosas. Entonces, vemos ahí ya como tendencias muy interesantes en esta carta. Obviamente hay mucho más ahí que me gustaría mencionar, pero para hacer ya ese paso por las Olimpiadas, me gustaría que vayamos viendo los tránsitos y utilizando otras técnicas de la astrología para notar, bueno, qué estuvo pasando en las 3 Olimpiadas en las que ha participado Simone Biles hasta el momento y qué estaba sucediendo astrológicamente en cada una de ellas. Y comenzamos por Río 2016, donde Simone Biles gana 4 medallas de oro. Es increíblemente exitosa ese año. Lo que hace realmente la pone obviamente en miras de muchísimas personas. Y veamos qué está pasando astrológicamente en los tránsitos, es decir, y por si alguien no lo sabe, los tránsitos es cómo se van moviendo los planetas en el cielo y los utilizamos para comparar cómo interactúan con los planetas en la carta natal de la persona. En este caso, vayamos notando, creo que lo que más llama la atención y lo que se ve como una posición muy clave de éxito es si vemos en su carta y en los tránsitos, Júpiter en ese momento, en 2016, estaba pasando por el signo de Virgo, estaba en ese momento acercándose, ya estaba acercándose a hacer la conjunción con Marte en la carta de Simone Biles,
Pero lo que es más notorio, y creo que esta fecha que saqué es en particular cuando ganó la primera medalla de oro con todo el equipo, con la final por equipos, que es que Júpiter estaba justamente en oposición con su Sol en Piscis al otro lado de la carta. Entonces, usualmente pensamos que las oposiciones son temas difíciles o es un aspecto difícil. Pero obviamente estamos hablando de dos planetas positivos, en este caso el Sol y Júpiter. Y la oposición de Júpiter y el Sol definitivamente es una oportunidad para sacar lo mejor que yo tengo y recibir reconocimiento, como Júpiter es este planeta de abundancia, de admiración, de reconocimiento, está recibiendo toda la luz del Sol en su carta. Y el Sol obviamente sería mi manera de brillar y cómo me ven. Entonces ya ahí más el hecho de que está acercándose a Marte, entonces está acercándose a el planeta que le da ese poder a ella, definitivamente nos habla de un momento muy majestuoso en su vida. Es bastante notorio esa influencia aquí en la carta. Lo otro es que veamos en general en esta carta lo interesante es que tantos planetas están en Virgo, en Sagitario y algunos en Piscis también. Estos son tres de los signos mutables o flexibles y son los ángulos de la carta. Siempre que uno tenga, o es muy usual que cuando hay tránsitos por las casas angulares, la casa 1, 4, 7 o 10, van a ser momentos más notorios de la vida. Obviamente no significa que solo porque eso esté pasando va a ser algo notorio, creo que obviamente hay que analizar mucho más. Y bueno, solo con ver la carta de ella hay muchas cosas excelentes, pero definitivamente notamos que es un momento majestuoso de mucha intensidad, hay mucho sucediendo. Otras de las configuraciones ahí interesantes en su carta o en los tránsitos que están sucediendo en Río 2016 es en particular, si vemos arriba en la carta, en esa casa 10, esa casa 10 usualmente me hablaría a mí de mi vida pública, de cómo me están percibiendo los demás. Y vemos que en ese momento estaba Saturno pasando por esa casa, lo cual es interesante. Obviamente había una presión y pues yo no he estado en unas Olimpiadas, pero creo que todos podemos reconocer la increíble presión y dificultad que tuvo que haber sido para ella de esfuerzo, de disciplina y de sacrificios. Obviamente llegar a ese punto y recibir ese reconocimiento también es una presión de cierta manera. Pero aparte de esto, lo que más me llama la atención es la posición ahí de Marte en Sagitario, que si notan está muy cerca de hacer una conjunción exacta con Plutón en la carta de Simón. Entonces, esa conexión usualmente de Plutón con cualquier planeta nos habla de momentos muy intensos, muy poderosos, majestuosos usualmente. Y siento de nuevo Marte, el planeta que nos hablaría del accionar, podría aquí estar contándonos esa historia de que a raíz de sus acciones, de la manera en que se desempeñó, en este caso en las Olimpiadas, recibe un reconocimiento muy majestuoso o en particular porque está sucediendo en la casa 10, es un momento en el que todo el mundo está poniendo los ojos en Simón y nos habla de situaciones bastante contundentes. Entonces ahí vemos de nuevo una influencia bastante interesante. Hay más naturalmente sucediendo en esta carta. Vemos ahí la interacción que están teniendo su luna en Géminis con Venus, que en ese momento estaba en Virgo, y Plutón en su carta y también Marte. Entonces ahí había una dinámica muy grande entre los signos mutables, esos signos angulares para ella, que hablaban de muchísima acción. Pero en general vemos que, aunque definitivamente se ve una dificultad en el sentido de que obviamente estar ahí, estar en unas Olimpiadas es algo muy complicado, no vemos necesariamente tránsitos de retos o conflictos que sean muy evidentes, que va a ser muy diferente a la historia que tenemos en las Olimpiadas de 2020 que se dieron en 2021 en Tokio. Pasemos entonces a ver esta carta. Si vemos la carta de, y eso fue julio, inicios de agosto 2021, hay una historia bastante diferente. Si alguien no conoce la historia de lo que sucedió en este momento,
Simón empezó a participar en las Olimpiadas, pero se retiró tanto de la competencia por equipos como varios de la competencia por individuales. Y al final solo compitió en la individual de barra de equilibrio, ganó bronce, igual, igual es súper de admirar, pero en su momento fue muy controversial, erróneamente, en ese momento porque ella decidió retirarse de la competencia, en particular por su salud mental y por querer cuidar de su salud mental y porque estaba experimentando esto que en gimnasia llaman los twisties, que es cuando los atletas pierden su noción del espacio y de dónde van a poder caer y obviamente puede implicar un daño bastante grande, un peligro bastante grande para ellos. La controversia yace de que las personas por alguna razón decidieron juzgarla, totalmente nada que ver, pero bueno, claramente es un momento muy difícil en su carrera y una decisión de admirar lo que ella hizo en este momento en estas Olimpiadas. Entonces, vemos aquí qué es lo más curioso o cuáles son las partes más curiosas de la astrología de este momento. Número uno, yo quisiera enfocarme ahí, si ven a Júpiter, apenas está, bueno, en ese momento como está retrógrado, está saliendo de Piscis, pero están los primeros grados de Piscis. Júpiter es un planeta muy importante para Simone Biles porque Júpiter es el regente de Piscis, es el regente de su ascendente. Siempre el regente del ascendente es un planeta que es muy importante con el que nos podemos relacionar mucho. Y en el caso de ella, definitivamente nos habla de, con ese poder de Júpiter en Piscis, poder retomar el valor de su vida y tomar las riendas de su vida y decidir por ella misma. Que tal vez es un poco distinto y obviamente no la conocemos, sería increíble conocerla, pero que es algo muy curioso de su carta y que no mencioné cuando hablamos de la carta natal, y es que el regente de su carta, Júpiter, en su carta natal, está, aquí lo vemos en la casa 12, en Acuario. ¿Qué nos puede hablar Júpiter o el regente del ascendente en la casa 12? Que definitivamente hay partes de uno mismo o hay momentos en los que va a ser más fácil para mí dejar mis necesidades de un lado o no existir en ese espacio de la casa 12 que sería un espacio de salud mental donde a veces también hay ciertas prácticas un poco autodestructivas. Entonces nos puede hablar de eso, de una persona que a veces deja de ir de sí misma por lo que pueda hacer por los demás. Entonces este contraste muy grande en que en los tránsitos en este momento Júpiter estaba en Piscis dándole ese aliento. También, bueno, es curioso que estuviera retrógrado en ese momento porque obviamente está retirándose de la competencia, está yendo hacia atrás en el sentido de me retiro, pero hay un poder ahí. Y es curioso notar que este año, y si han escuchado de la técnica en la astrología, que son las profecciones anuales, las profecciones anuales básicamente me dicen que hay un área, una casa de la carta que está activada por año. Este año justamente ella estaba en una profección donde se activaba la casa 1, por ende se activa esa casa Piscis, se activa por ende Júpiter. Entonces Júpiter tiene un rol muy importante este año y que para todos nosotros a esta edad, cuando estamos en una profección de casa 1, sucede eso, es un momento de reinventarse. Entonces, obviamente surge por una dificultad y de ahí que podemos hablar de esa influencia de Júpiter en la casa 12 en su carta natal. Pero vemos que sale adelante y lo hace por ella misma, aunque obviamente pues eso trae ese escrutinio no merecido, pero lastimosamente sí viene. Que ese escrutinio en particular yo lo veo muchísimo en la influencia de Saturno, que vemos aquí en Acuario, haciendo conjunción con ese Júpiter, su regente de su carta, poniéndose esa limitante. Entonces probablemente hubo muchas cosas llevando a estas Olimpiadas que ella pudo haber sentido en general en su salud mental, porque usualmente la presencia de Saturno en la casa 12 puede hablar de bloqueos mentales o de situaciones donde se me limita mi mundo, mi espacio mental y me es más difícil cuidarme. Entonces ahí vemos esa influencia de ese limitante que puede llegar a ser muy, muy complicado. ¿Qué nos puede hablar también de ese retiro de los focos o retiro de la vida pública en general? Si vemos ahí la influencia del nodo sur en la casa 10, en Sagitario. El nodo sur, como mencionaba al inicio, es
nos retrae, quita un poco de energía. Entonces no es de extrañar que si el nodo sur estaba en esa casa 10, por ende en ese momento, en todos estos, en este año, año y medio alrededor de estas Olimpiadas, habían eclipses en Sagitario y en Géminis. Estaban reforzando esta idea de, ok, tengo que retraerme a nivel público para poder nutrirme a nivel personal. Entonces, muy curioso ahí esa influencia en las Olimpiadas de 2020. Pasamos para finalizar y hablemos de lo que ha estado sucediendo en este momento. Se han estado viendo las Olimpiadas, vieron que Simón junto con el equipo de Estados Unidos ganaron la competencia por equipos. Acaba de ganar el 1 de agosto también la competencia individual, all around, que es increíble. Entonces, obviamente vemos, y aquí en esta carta se refleja una energía bastante distinta de lo que veíamos con 2020. En 2024 vemos una influencia en donde esta vez la casa que se activaba era Géminis. Entonces ya de por sí hay una influencia muy positiva en el año porque la casa activada tiene ahí en tránsitos a Júpiter y a Marte. Entonces hay un apoyo de expansión como que está recibiendo Simón en general. Júpiter también ahí en Géminis está haciendo un aspecto muy positivo con Júpiter en su carta. Entonces otra vez vemos como el rol de Júpiter al ser el regente de su carta como un planeta que la ayuda a seguir adelante. Se ve que es una influencia bastante positiva Júpiter ahí. Y también esto que me llama mucho la atención, que si notan un aspecto muy exacto que está sucediendo en los tránsitos de 2024, es que hay un sextil casi perfecto, y creo que esta fecha es justamente la fecha del All Around, cuando ganó el oro. Hay un sextil muy perfecto entre Marte en Géminis y Saturno en su carta en Aries. Entonces, esa combinación usualmente, un aspecto positivo entre Saturno y Marte, nos habla de eso, de un esfuerzo muy arduo, muy difícil, pero que al final tiene una recompensa. Que también creo que nos habla, y esto puede también hablar del hecho de que Saturno ahorita esté pasando por su casa 1, que obviamente ya ella está mucho más avanzada, mucho más madura en su carrera, y me parece, bueno, no sé si vieron en su conferencia de prensa que ella habla de que sintió la presión de Rebeca Andrade como una competencia bastante grande para ella, que sintió esa presión de alguien que realmente la estaba retando. Entonces hay un desafío ahí importante. Obviamente ella lo sale adelante, pero lo hace con esa energía que hablamos al inicio de Piscis, de esos de Venus, del Sol y Mercurio en Piscis, que ella le trae muchísimo amor, cariño y arte a lo que está haciendo, que es bastante bonito, obviamente. Y otra cosa a notar en esta carta es que el regente del año, como dijimos que para ella este año está en una profección en la que se activa Géminis, el regente de Géminis siendo Mercurio, obviamente le da muchísimo apoyo el hecho de que Mercurio esté en Virgo en los tránsitos en este momento. Mercurio muy fuerte en Virgo, dándole además ese apoyo para salir adelante. Entonces, vemos aquí que cuenta una historia bastante distinta. Será interesante ver, y en particular, bueno, yo estoy grabando esto un 2 de agosto, pero me llamaría mucho la atención saber cómo va a seguir su competencia. Me parece que hay más competencias el fin de semana, porque ya para este punto vamos a empezar a tener Mercurio retrogradando, vamos a tener a Venus ingresando ahí en Virgo en los tránsitos. Entonces me parece que esta segunda segunda mitad de las Olimpiadas va a ser distinta. Pero al menos, bueno, obviamente es muy alentador, es una total inspiración ver a Simone Biles siendo tan dominante en un deporte, siendo totalmente increíble. Y bueno, en este caso nos está ayudando para utilizar la astrología para entender un evento y una persona que está siendo totalmente contundente. Y por ahorita tenemos estos datos también para aprender nosotros. Con esto voy a cerrar el video, espero que les haya gustado, me avisan en los comentarios si les gustaría más videos como este, y definitivamente a mí me encantaría, es un excelente ejercicio para seguir ejercitando, valga la redundancia, la astrología, utilizarla para analizar las cartas de las personas. Entonces, como siempre, muchas gracias por ver el video, recordar suscribirte, darle like, comentarme qué te pareció y nos vemos en el siguiente.